Hola, soy Kiko Magaña. En los años 80 fui organizador de carreras y en el 85 me eligieron presidente de la actual Federación Aragonesa de Automovilismo, el primero elegido en unas elecciones democráticas, estrenando así la autonomía deportiva. Os presento aragonracing.es, una web creada para que haya un sitio más sobre el deporte que me apasiona, el automovilismo. El aragonés y el riojano, ya que hemos estado algunos años juntos. La web tenía que empezar por algún sitio, y me pareció que el premio Ciudad de Alcañiz, en su circuito urbano, era la carrera idónea para comenzar, tal y como ella lo hizo en 1965. En aquella ocasión se llamó Primer Premio Automovilístico Virgen de los Pueyos. Por eso la web aragonracing.es empieza su andadura histórica en ese año y en esa carrera. La carrera del Cañiz era una competición que marcó para muchos, y para mí también, una gran etapa del automovilismo aragonés. Unas carreras que los que tuvimos la suerte de presenciar en directo nunca podremos olvidar. Desde la web intentaré que se recuerden todas y cada una de las carreras celebradas en nuestro territorio y en todas las modalidades desde ese año de 1965, introduciendo fotos, documentos, crónicas y todo lo que puede ir consiguiendo gracias a la ayuda de todos y todas con lo que colgáis en las redes sociales y las aportaciones gráficas o audiovisuales que me enviéis. Naturalmente, en todos los casos, haré referencia a vuestra colección o a vuestro nombre si así lo queréis. Veréis que la web está compuesta de diferentes secciones para que os sea más agradable la consulta a vosotros y más fácil para mí la organización y almacenamiento de los datos. En la sección de entrevistas intentaré tener siempre a las personas más relevantes del pasado, presente y futuro deportivo de Aragón, y empezará con el presidente de la FADA, Ángel Echegoyen. La sección de ilustres es en la que intentaré que estén aquellas personas o clubs que hayan tenido en el pasado un gran significado para el desarrollo de nuestro automovilismo y que puedan ser reconocidas como ilustres. También estoy seguro que tenéis por casa y en vuestros cajones multitud de fotos, documentos e información de las carreras, y por eso he creado la sección Cajón de Fotos, que se ocupará de localizar, agrupar y publicar todo lo que me queréis compartir. Preparándola, he registrado casi 600 carreras, y en esas y otras muchas he echado de menos a nuestro querido Miguel Pascual, que era como la enciclopedia aragonesa del automovilismo. Afortunadamente, algunos de sus compañeros de gran memoria siguen con nosotros, y ese cerebrito de las carreras al que debo agradecer su ayuda en este comienzo. Paco? Lo que me mandéis recordar que debe ser posterior a 1965. Ahora, en el momento de colgar la web en la red, está todavía en desarrollo, veréis que faltan fechas, documentos y fotos, pero los iré integrando poco a poco y con vuestra ayuda. Hay también una sección denominada Retrovisor, donde iré colgando aquellas noticias del pasado del automovilismo que fueron tan interesantes que se llevaron al cine, y en la que no solo podréis leer la noticia que fue publicada, sino que podréis ver o descargar la película que se realizó por tal motivo. Asimismo, si alguien tiene material de carreras que quiera vender, la propuesta que hago es la sección de mercadillo, sin coste alguno ni para vendedor ni para comprador. Y para terminar, veréis que existe una sección denominada Desde la Grada. A mí es la que más me gusta, en la que tienen cabida todas las reflexiones que queréis hacer sobre el pasado, el presente y el futuro del automovilismo aragonés. Es como si estuviésemos sentados juntos en una grada del circuito o en una noche de cunetas en algún rally. Será como esa comunión de conversaciones entre buenos aficionados mientras disfrutan de lo mejor del automovilismo. Espero, y sobre todo deseo, que os guste la web, que por supuesto no intenta suplir a ninguna otra, ni a las redes, solo aportar un medio más, y que como fruto de la obra humana, que en este caso la mía, tendrá defectos y carencias que me gustaría me hicierais saber para mejorarla continuamente, y que así fuera una web un poco de todos. Bueno, es lo que hay. Gracias y perdón por la chapa. Un abrazo y nos vemos en las carreras si no nos vemos antes por la calle.